Si uno no observa el papel que cumple la expulsión de los jesuitas en todo el continente, si uno no observa la difusión de la Ilustración, que es antes del proceso de la independencia, cierto es, influye también la Ilustración española, pero si es que se deja de lado todos estos procesos, otra vez vamos a ver a la independencia simplemente como un punto y no verla dentro de todo un proceso. Una segunda fase en el proceso de la independencia es la fase de las juntas. En el encuentro de septiembre de 2008, cuando yo llegué por primera vez a uno de los países miembros en México, tenían organizada la conmemoración del bicentenario en todos los países 1810-2010. Tuve que protestar, sinceramente. Momento. Los latinoamericanos nos estamos olvidando que hay al menos 3 procesos antes que arrancan la independencia de este país, de nuestros países. 1804, la independencia de Haití, al que no le hemos prestado buena atención. 1809, el primer movimiento de Chuquisaca, el segundo de La Paz, en las actuales Bolivia, y el tercero, para mí muy importante, no quiero decir más importante, pero al menos muy importante, el de Quito, del 10 de agosto de 1809. Si no pensamos en el 1809, entonces vamos a festejar un bicentenario 2010-1810. Así es que rápidamente en México tuvimos que cambiar la agenda y se incorporó. Vamos a celebrar los bicentenarios 1809-2009 en adelante. Y si nos olvidamos también las juntas que hay en El Salvador y en Paraguay, en Asunción, de 1811, igual. Hay una en Montevideo muy temprana, pero no se la puede, desde mi punto de vista, ver como una junta ya independentista, aunque a veces se la ha puesto a esa como el inicio de las juntas. No, realmente las juntas se inician en 1809, con la Junta Tuitiva de Bolivia, La Paz, y con la Junta de Quito. También en estas definiciones, la época de las juntas, si bien las podemos estudiar, ver sus implicaciones, el fidelismo que tenían, el movimiento de México, que es de 1810, no tiene una sola junta, y sin embargo estamos celebrando el Bicentenario de México. De todas maneras, todo ese proceso pertenece de manera general a la época de las juntas. Y desde 1810 en adelante, imposible no ver allí la fase de la rebelión cada vez masiva de todas las colonias en Hispanoamérica de la época, que durará toda una década y más, hasta las últimas batallas, 1824. 14 años, en plenas luchas. Y radicales además. Entonces, si vemos por fases, creo que desde una perspectiva de larga duración, como hacía la Escuela de los Anales, muy cercana para entenderla, no nos perdemos. Y entendemos entonces que el proceso de la independencia no puede ser englobado simplemente en una crisis de la monarquía española, en una crisis atlántica, en una influencia impactante de la Revolución Francesa sobre América, con lo cual, de paso, estamos criticando algunas de las tesis que manejan algunos de los distinguidos colegas del mundo, pero es necesario hacerlo. Por ejemplo, la tesis de Francisco Javier Guerra al respecto de la influencia francesa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se nos aclara, creo yo, el panorama, como para entender, la independencia tiene fases, pero es un proceso de independencia. Y por eso, miren ustedes que al no ubicar el proceso, tuvimos ya ese primer conflicto, bueno, no conflicto, ese pequeño impasse en México, es decir, ¿cuándo comienza entonces? ¿1809 o 1810? Bueno, comenzaba 1809 con Bolivia y Ecuador, a los cuales se les estaba olvidando, y ya habíamos olvidado a 1804 la revolución haitiana, algo imperdonable. Por eso en una segunda reunión o tercera en Buenos Aires, hicimos al menos un acto de desagravio al embajador haitiano, invitándole al Grupo Bicentenario y haciendo un homenaje con él, y de esa manera, algo así como que nos libramos de culpa histórica también los latinoamericanos. Una segunda idea fuerza importante que manejamos es que
El bicentenario es un asunto latinoamericano. Es un asunto de América Latina. Y no es algo gratuito. El bicentenario es de toda la región. No existían en 1808, 9, 10, 11, pónganlo hasta 1824. No existen países, existen audiencias, capitanías generales, todavía los virreinatos. Cierto es que estamos en un proceso de guerra. Cuando en Bolivia discutían los compañeros historiadores bolivianos y nos decían a los ecuatorianos, ustedes están diciendo que Quito fue el primer grito de independencia en América, 10 de agosto de 1809, y se olvidan la Junta Tuitiva de la Paz y el movimiento de Chuquisaca. Mi respuesta fue, compañeros, no se preocupen, su revolución es mía, es nuestra, es latinoamericana. Ahí, en ese momento no hablamos de Bolivia, del Ecuador, esa es mi revolución y me siento orgulloso de esa revolución de Chuquisaca, de La Paz, tanto como la de Quito. Tenemos que tener esa perspectiva, es una perspectiva latinoamericana. Por eso el Grupo Bicentenario se propuso celebrar, conmemorar el Bicentenario en toda América Latina como tal. Confieso que ahí fracasamos, confieso. Cada país se dedicó a celebrar su bicentenario y nos hemos contentado con la visita de cada presidente a donde va y ocurre el bicentenario. Habría sido mejor si es que lográbamos que los presidentes de América Latina se unan para desarrollar un programa común o un festejo común que valorice a la región. Eso en las actuales condiciones de América Latina todavía es difícil, no imposible, pero creo que el futuro es mejor para América Latina, al menos esa es una esperanza que nunca debemos perder. Y de otra parte, si es que se observan los procesos de nuestra América Latina, también nos encontramos con que las luchas no eran luchas locales de una ciudad, de unos cuantos patriotas, de unos héroes por allí. En el caso de la Revolución de Quito, la Junta de Quito, ahí está un neogranadino, Morales, está un chuquisaqueño, Rodríguez de Quiroga. En el caso de las otras juntas, cada uno de ustedes, investigadores, bien puede detectar que habían elementos que se cruzaban de un lugar a otro, bien por los vínculos masónicos que ya existían, o bien porque algunos de los más radicales estaban circulando sus ideas y sus acciones. En el caso nuestro, de la parte, al menos de la Gran Colombia, tenemos allí un Miranda, que está en comunicación con europeos, con americanos, norteamericanos y con americanos en general. Tenemos a un Antonio Nariño, el colombiano, traduciendo los derechos humanos y circulando ideas por toda América. Tenemos en el caso de mi país, el Ecuador, un Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que es el primero en plantear probablemente la independencia de toda América. Sus discípulos son los que ejecutan el movimiento y la Junta del 10 de agosto de 1809. Y si vemos más tarde, la época de las batallas y de la culminación del proceso, la batalla de Boyacá o la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, ahí están argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos, sin duda ecuatorianos, etc. Varios oficiales ingleses, un alemán y algunos soldados irlandeses. Entonces, este es un movimiento que rebasa la simple visión de que estamos hablando de la independencia del Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia. Estamos hablando de la independencia de nuestra América Latina y eso habría sido fundamental celebrarlo. Si unimos este criterio al anterior de que tenemos fases en el proceso, creo que tampoco nos confundiríamos y mejor no confundirnos, porque estamos celebrando el bicentenario de los inicios del proceso de la independencia en su fase ya definitivamente independentista, cual es la de las juntas. Y no nos perdemos para conmemorar en el bicentenario a Simón Bolívar o a Manuelita Sáenz, de la que hablaba la colega, que pertenecen a una década más tarde, para no celebrar a los que estaban en el momento. Morales, Quiroga, antes, Salinas, Nariño, Espejo, Miranda
y tantos otros que en ese momento están. Lo cual no quiere decir que les excluyamos. A Simón Bolívar no le vamos a excluir del proceso. Pero si nos ubicamos en el proceso que estamos celebrando, Bolívar es 10 años más tarde que las juntas que están en 1809, en 1810. Entonces estamos celebrando esta visión, estamos celebrando este proceso. Una tercera idea fuerza que hemos manejado es que la independencia es definitivamente, puede ser que la palabra a algunos no guste o provoque cierto resquemor, pero es que tenemos que ser muy claros también en historia, en los contenidos, y más todavía si somos historiadores. La independencia es la tercera idea fuerza, es un proceso de lucha anticolonial. Y esa es la verdad. ¿Qué significa esto? Que podemos hablar de revoluciones de los criollos, en mi país también, como en los otros países que conozco la literatura al menos fundamental. Se habla a veces de las revoluciones criollas, porque la revolución de independencia, sin duda alguna, dio la hegemonía a la clase criolla una vez que se fundan las repúblicas. En el caso de mi país circulaba ya en esa época un gran grafiti que decía último día de despotismo y primero de lo mismo. Cierto es, cierto es, cierto es. Pero estamos hablando del proceso distinto al de la independencia. Estamos hablando de la fundación de las repúblicas y la construcción de las repúblicas oligárquicas. Eso es otra cosa. De eso podemos examinar las condiciones, las particularidades, lo que sea, sí. Pero por el momento quedémonos nada más en el proceso de independencia. Entonces, si hablamos de revoluciones criollas, estamos dejando fuera de las revoluciones criollas a los miles de mestizos, a los miles de indios, a los miles de negros, a los centenares de bolivianos, chilenos, venezolanos, etcétera, que fluyen en el proceso de independencia. Me dirán que los indios estaban divididos. Sí, como estaban divididos los patriotas. Me dirán que las juntas eran fidelistas. Sí, y también había los grandes radicales que pensaban en la independencia absoluta y completa. El fidelismo era uno de los puntos de unión dadas las circunstancias históricas de ese momento. Y el hecho de constituir juntas soberanas con los criollos, no había más remedio, era la posibilidad práctica de ejercer ese momento el poder. ¿Cómo ejercer el poder con indios que hoy, siglo XXI, ya tenemos condiciones como para que el movimiento indígena pueda ejercer plenamente el poder? Tenemos por primera vez en la historia un presidente indígena en Bolivia. Eso no ocurría antes. ¿Qué presidente indígena hay antes en América? Ninguno. En México, Benito Juárez, origen indígenamente criolla, vestido como criollo o lo que sea, pero no es el indígena plenamente. ¿Cuál otro? No hay ninguno. Y así podemos examinar todos los países. Entonces, hablar de revoluciones criollas es parcialmente cierto, pero si contemplamos el proceso, vemos ahí masas que también están apoyando a esta situación. Y sin duda también a los españoles. Toribio Montes, cuando llega a Quito para reprimir a la revolución quiteña, viene cargado de unas cuantas centenas de indios que son los que finalmente también reprimen a los patriotas de Quito. Pero hay masas. Nuestra revolución de independencia no es fruto de 1, 2, 3 personas. Son las que encabezan, pero hay estos que